Buenos días, mi nombre es Filiberto Rojas Carmona, actualmente inscrito en la UNILAB con número de matrícula MX008405. Presento aquí mi proyecto final de Historia de México, ah, donde vamos a hablar de la historia. Historia proviene del griego historien, que examina los hechos y los relata. Tiene como definición ciencia dinámica que no está limitada por el tiempo. Es el conjunto de sucesos ya verificados. Tiene características como es la ciencia científica, la humanista, racional y es reveladora. También tiene utilidades como son interpretaciones de los hechos sucedidos en el pasado, saber de dónde provienen, cómo llegamos de ser dichos a forma y saber hacia dónde se dirige. Tiene como ciencias auxiliares la arqueología, la numismática, paleontología, geografía, mm, papirología y la cronología. Tenemos también las escuelas interpretativas, las cuales es la escuela positivista, la escuela de los animales, la escuela historicista y la escuela marxista. Hablando ya brevemente y en materia, la etapa de la historia empieza en la etapa lítica. La etapa lítica se trata del periodo más antiguo de la historia, donde ha dividido en cuatro grandes periodos: el arqueolítico, el cenolítico inferior, el ceneolítico superior y el protoneolítico. Después vamos a pasar a la fundación de Tenochtitlan, la cual se dio un 12 de diciembre de 1325. Es una de las fechas más manejadas porque también tenemos que como fechas aceptadas el 13 de marzo y el 18 de julio del mismo año 1325. Dentro de nuestras líneas de vida que vimos, la llegada de Cristóbal Colón en 1492, que dio el paso a la llegada del descubrimiento del nuevo continente. Llegaron el 12 de octubre de 1492 a una isla de las Bahamas llamada Guananaí. Este fue uno de los hechos más importantes de la historia universal por las consecuencias que tuvo y la relación con el primer viaje alrededor del mundo realizado por la tripulación de Hernando de Magallanes. Pocos años después se abrió la conquista del mundo por parte de Europa. El nombre de América al continente se le dio en 1499 en honor al navegador Américo Vespucio, quien viajó en, en las caravanas con Cristóbal Colón y su grupo de expedición española, nombre así en honor a, como lo decíamos, Américo Vespucio, quien fue de los primeros que tuvo en cuenta que la tierra a la que habían llegado no era las Indias, sino era un nuevo continente y no como se había pensado en un principio. A esta llegada de Hernán Cortés a América, él partió a fines de 1518 de Santiago de Cuba. Antes de alcanzar el continente recorrió varias islas y en una de ellas recogió a un monje náufrago, el cual lo ocupó por sus conocimientos de la lengua indígena. Con esto fue conquistando la península de Yucatán, sometiendo a la población de Tabasco, una de las indias que fueron reclutadas, fue bautizada con el nombre de Marina y se convirtió en la acompañante e intérprete informativa de Colón.
Después de esto viene el paso en la historia, la muerte de Moctezuma en 1518. Durante una revuelta, el popular y, líder del Imperio Azteca mm, es, se sube a una azotea, trata de calmar al pueblo que está enardecido, pero estos decepcionados eligieron un nuevo caudillo, por lo que lo apedrearon causándole la muerte. Esa es una de las vertientes que se dice. Otra versión sostiene que todos los aztecas fueron ejecutados por los españoles y que el cuerpo de Moctezuma fue encontrado herido por la espalda. La noche triste es otro de los pasajes de la historia. Fue una de las derrotas que sufrieron los españoles al enfrentarse al ejército mexica. Tuvo lugar entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520. La resistencia que sufrieron los conquistadores por parte de los guerreros aztecas dificultó sus planes y esto hizo que se cumbieran. Alrededor de 3 años donde los españoles tienen una gran derrota de la noche triste, 1 de julio de 1520, significativo porque Cortés se sentó en un árbol a llorar la derrota. Y así vamos transcurriendo por el pasaje de la historia, llegando a la conquista de los españoles, que fue en 1521 a 1821. El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la caída del Imperio Tenochtitlan, y en manos de los españoles iniciaron así el periodo de la historia de México. A lo largo se conoce como la colonia, que duró más de 3 siglos, 1521 a 1821. La conquista de México está esencialmente establecida en los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura, la ciencia y lo que poseemos a cambio de reemplazo de una cultura por la occidental. Pasamos hasta la independencia de México. México fue colonizado por España con la llegada de las grandes navegaciones desde el siglo XV. Durante casi 3 siglos el territorio que hoy conocemos como México estuvo bajo el dominio de los españoles. Los aztecas que habitaban el territorio mexicano fueron conquistados, dominados y explotados por los españoles, liderados por Hernán Cortés. El territorio fue llamado por los españoles Virreinato de la Nueva España. Pasó a llamarse a México a partir de 1821, con la conquista de la independencia. La Guerra de la Independencia de México tuvo como antecedente la invasión que sufrió España por parte de Francia en 1808 y se extendió hasta el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Dicho movimiento de independencia fue la consecuencia de un proceso político y social con la que las armas derivadas del abuso del poder de la corona española al pueblo indígena de México antiguo, quienes se organizaron levantándose en armas en contra de los abusos de la corona española, la cual había dominado por casi 300 años, lo que causó el movimiento de independencia, iniciando la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de Dolores Hidalgo por parte de Miguel Hidalgo y Costilla. Los personajes más importantes que hicieron posible la independencia fue Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el iniciador de la guerra de independencia y quien lanzó el grito de Dolores. Fue conocido como el padre de la patria y seguido por Ignacio Allende, el agente militar insurgente mexicano, en compañía de Hidalgo y Aldama dio inicio a la lucha de la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor, fue también parte importante en este movimiento. José María Morelos y Pavón, otro insurgente conocido como el Siervo de la Nación, encabezó la lucha de la muerte al morir el cura Hidalgo.
él tomó el mando. Al igual de Agustín de Iturbide, militar criollo al frente del ejército trigarante, se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la última etapa de la lucha por la independencia. Vicente Guerrero, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, tomó el mando del ejército a la muerte de Morelos. Junto con Iturbide, proclamaron el plan de Iguala, dejando a Iturbide como jefe del ejército trigarante. Su frase célebre fue: "La patria es primero". En conclusión, en la llegada de los héroes que lucharon por nuestra patria, estos tres de la independencia, Miguel Hidalgo, Morelos y Guerrero, y en especial el pueblo de aquella época, nos regaló la libertad de ser un pueblo independiente. Y si esto no hubiera pasado en esta época, no seríamos libres como nación. Es otro de los puntos a destacar en esta conclusión. Son merecedores de gran respeto, deberán ser recordados por siempre. La independencia de México forjó el presente que ahora tenemos. Quizás sea perfecto, pero sí es aceptable. Gracias.